Buenas noches, buenas tardes. Vamos a comenzar nuestro encuentro semanal con Cristo y recordando rápidamente la metodología. Se lee el Evangelio, una pausa de reflexión para notar las luces que el Espíritu Santo le vaya dando a cada uno. Después se pasa a exponer esas mismas luces a todos y por último sacamos una reflexión, un propósito para la semana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasamos a escribir nuestras luces.
Si quieren, para no perder la costumbre, puedo arrancar, pero esta vez con una sola. Salte una. A mí, una cada quien y claro, hasta agotar la existencia. a mí lo primero que me llama la atención de este evangelio es esto de los fariseos buscaban ponerlo a prueba. Como que los fariseos estaban seguros de que lo que ellos hacían estaba bien y de que lo que Jesús hacía estaba mal. Pero en lugar de ellos buscar demostrar que estaban bien por sí mismos, lo que buscaban era demostrar el error de Jesús, que Jesús estaba mal. Entonces todo el tiempo intentaban ponerle pruebas para que Jesús en algún momento, como decimos los argentinos, pisara el palito y se equivocara. Entonces esto es como lo primero que me hace pensar de cuántas veces en nuestra vida cotidiana, cuando queremos imponernos de alguna manera o imponer una idea nuestra o dar a conocer nuestro punto de vista o queremos ganar una discusión, lo que intentamos hacer es buscar el error y la equivocación del otro para poder decir, bueno, si el otro está equivocado, entonces yo no lo estoy y yo tengo razón. Eso fue lo primero que me llamó la atención de este evangelio. Vale, yo estoy copiando el hábito de Fran de sacar 3 puntos. Me costó, pero creo que lo logré. Pero para mí como el punto que más me interesó fue cómo como que en este pasaje se ve como la ley está sujeta a cambios dependiendo de la sociedad en la que se aplica. Obviamente la sociedad antigua no era la de hoy, sin embargo Dios permanece y lo que Dios dicta permanece. O sea, como Jesús dice, Moisés dijo que hicieran eso por la terquedad de ustedes, pero lo que Dios hizo lo sostiene. O sea, cuando Jesús cita la creación y dice Dios los creó varón y mujer, o sea, Jesús se remonta al principio del tiempo y como que no sé, me parece muy, al menos es lo que yo veo, como él pone esa comparación de decir, sí, la ley puede cambiar, y como dice en otra parte de la escritura, o sea, la ley fue hecha para el hombre, no el hombre para la ley. Entonces, como no sé, o sea, esa similitud de que aunque cambien las sociedades y hay leyes que se aplican ahora que hace 200 años tú no las necesitabas, porque hace 200 años no había internet, por ejemplo, y el ser humano va evolucionando. Sin embargo, hay ciertos aspectos que son de la esencia del ser humano y de la esencia de la vida y de la moral en general, que no cambian y son bueno, principalmente la palabra de Dios, que como que se mantiene, y mira dónde estamos ahora 2000 años después, hablando sobre lo que pasó en ese entonces, que nos aplica directamente a nuestra vida y que nos habla personalmente a nuestra vida. Entonces me llamó mucho la atención eso, como la ley puede pasar y puede cambiar, y puede ser circunstancial, pero la palabra de Dios no es circunstancial, es absoluta por el fin de los tiempos. Sí. Aquí lo que me viene a mí de luz es que Dios dio un precepto para el pueblo judío y tenía autoridad de parte de Dios para dar esos preceptos. El precepto que lo dio por la dureza de los corazones de ellos, pero no es porque Dios lo hubiera dispuesto así. De hecho, Jesús va al principio y dice, al principio Dios lo hizo hombre y mujer. Es decir, al principio Dios hizo todo bien, pero por la dureza de los corazones de los judíos tuvo que Moisés dar una concepción que no estaba tan bien. Por eso Jesús retoma el principio que estaba bien y lo vuelve a colocar como precepto y ya les da claro el precepto de Dios. Si se separan, comete adulterio. ¿Se separa y se casa con otro? El separarse no es adulterio, sino
separarse y casarse con otro. Entonces, la autoridad de Moisés implica que Jesús, que Dios le confirma esa autoridad, aunque esté, entre comillas, mal, vamos a decir así, el precepto que dio Moisés, porque se desvió un poco de lo que ya estaba bien que había hecho Dios, y esta autoridad la va a tener la Iglesia para poder en el tiempo dar normas y preceptos que ayuden a los cristianos a acercarse a Dios, y Dios va a confirmar con su autoridad las leyes que los obispos o el Papa pongan. Lo que ustedes aten será atado en el cielo, ustedes desaten será desatado en el cielo. Así como Moisés tenía autoridad para atar y desatar en ese tiempo, ahora son los discípulos y los apóstoles de Jesús los que van a tener ese poder. Entonces, nada, eso es nada más la autoridad de Moisés, que simboliza la autoridad de la Iglesia, pero que la Iglesia toma ya los principios que Dios había dado, y porque Dios lo había hecho bien, y así los conserva, ¿sí? La doctrina. ¿Qué más? Yo tengo más cosas, pero Frank, ¿tienes más o no? Sí, a mí otra cosa que me llamó la atención es la parte del Evangelio donde dice: por eso el hombre abandonará a sus padres, o a su padre y a su madre, y se unirá a la mujer. Y me llama la atención, o algo que siento como una luz, es el tema de esto del abandono. Es decir, uno o abandona a su padre y a su madre para unirse a otra persona. Y el abandono como símbolo de crecimiento, de camino, de movimiento, de decir, bueno, en algún punto de nuestra vida, si queremos crecer, tenemos que abandonar a nuestro padre y a nuestra madre, no en el sentido literal, sino en el sentido de la vida implica ir haciendo distintos abandonos. En este caso, el que se grafica acá es el hecho de abandonar al padre y a la madre para unirse con una mujer. Pero como inevitablemente nuestra vida, si queremos que nuestra vida sea un camino y vaya en crecimiento, implica que atrás nuestro tenemos que ir abandonando ciertas cosas. Eso me parece que es como otra reflexión que saco de este evangelio. Muy bien, Nati. Yo más o menos por esa parte del párrafo, un poco más abajo. O bueno, en general, como esa parte que Jesús aborda, a mí me llama la atención. Y algo que yo estaba conversando con mi mamá el otro día. Yo no sé, yo no dejo de sorprenderme de lo oportuno que es el evangelio. Como no debería sorprenderme porque uno sabe que es palabra viva, pero como siempre tú estás hablando de un tema y de repente, puff, el evangelio del domingo trata eso. Pero yo conversaba con mi mamá sobre el tema del carácter que tiene el matrimonio, especialmente dentro de la Iglesia Católica, porque como que uno conoce tantas denominaciones y tanta, vamos a decir, diferente gente que tiene sus creencias, y como que el carácter que la Iglesia le da al matrimonio como que se muestra aquí en este pasaje, porque Jesús es muy claro y muy contundente en el debe ser, o sea, hombre, mujer y para toda la vida, y hay que abandonar padre y madre, o sea, es muy puntual y él es muy conciso, y el que esté con otra persona luego de adulterio, tal cual, o sea, y como que me encanta, o sea, me llama mucho la atención eso de cómo nuestras sociedades han bajado el nivel, como la importancia que tiene el matrimonio, a un punto de que ya ni siquiera para mucha gente es una opción, o sea, la gente ni siquiera se quiere casar, o sea, como ya mucha gente está como que, no, ¿para qué? O sea, no me interesa. Y no hablo ni siquiera del casarse por la iglesia, sino de ni siquiera casarse por lo civil. A veces yo como que, ok, no entiendo. Como que tú vives con alguien en la casa y actúan como marido y mujer, pero no son marido y mujer, como que, ¿cuál es el punto? Pero anyway, como que a ese nivel ha llegado.
y ha perdido la importancia para mucha gente. Entonces, siento que este evangelio nos recuerda que esto es un asunto serio y que no es cualquier persona en cualquier circunstancia que debe casarse, y que también, en cierto modo, dependiendo de la seriedad con la que tú contraes matrimonio y tú recibes el sacramento, entonces si con esa misma seriedad pues tú puedes llevar a cabo sostenerlo en el matrimonio, en el sentido de eso, de que para Jesús es algo importante y Él es muy claro y muy preciso en lo que debe ser, y esa importancia que Jesús le da me llama mucho la atención. Okay. A mí, para no repetir, nada más más es que los dos van a ser una sola carne, es el Evangelio. Siempre sería bueno que cuando hacemos los comentarios citáramos la cita, parte completa del Evangelio, nos llama para no divagar nada más en otra cosa. De ahí saca la reflexión. Lo que dice, serán dos, una sola carne. Si tú divides una persona a la mitad, pues se muere. Si ya son una sola carne, pues ya no se puede dividir. Si se divide, se muere. De hecho, por eso Jesús dice que como ya son una sola, no se puede ir con otro, porque se comete adulterio. Es decir, el adulterio es la muerte del alma, porque es un pecado grave. Entonces, eso sería. ¿Algo más, Frank? Sí, en relación a la misma cita que dijiste recién, perdón, de modo que ya no son dos, sino que es una sola carne. Yo siempre, probablemente por venir de colegios agustinos recoletos y haber estudiado mucho la vida de San Agustín, siempre me llamó mucho la atención el misterio de la Trinidad y esta idea de un solo Dios pero tres personas. Y en algún momento cuando fui a algún casamiento por iglesia y escuché esto de que ahora no son dos personas sino que son una sola, me surgió como la misma pregunta, bueno, dos personas que son una en realidad. Y también lo terminé relacionando con esta idea de que en la iglesia somos muchas personas, pero que somos un solo cuerpo, que es la iglesia. Y de qué misterioso o de qué difícil e inabarcable que es Dios para entender, que nos genera estas cuestiones tan profundas de amor, de decir, bueno, dos personas que se unen en matrimonio y no dejan de ser dos personas, pero se transforman a su vez en una sola persona. De la misma manera que el bautismo nos convierte a todos en miembros de la iglesia, en parte de un solo cuerpo que es la iglesia, pero a la vez cada uno sigue siendo su persona. Cómo constantemente Dios, a pesar de la diversidad, todo el tiempo nos busca unir, juntar todo el tiempo, o en el matrimonio, o como hermanos bautizados dentro de la iglesia, como Dios constantemente busca unir y no separar. Es algo que también me surge pensar a partir de esta misma cita que vos decías. Yo anoté 3 cosas, pero una de ellas era... Nada más no repetir si alguien lo dijo. No, por eso iba a decir que Salta. solo tenía curiosidad por el contexto ese de Moisés, pero ya tú lo comentaste, así que... ¿Pero tienes alguna otra o ya no? No, era eso. O sea, yo solo anoté, me da curiosidad. Si alguien ya dijo la misma idea, pues no hay que repetirla nada más. Si tienes alguna otra luz a partir de las ideas que eligen los demás, pues puedes decirla, no hay problema. Cualquiera de los dos. No pasamos a los propósitos de la semana. Caray. Nati, casarte con la iglesia. Sí, ya, anótenlo ahí. Todo el que quiera contribuir con la causa es bienvenido. No, a mí un propósito que me surge este evangelio, que es un poco lo que dije en la primera luz que hablaba, es esto de cómo
cómo muchas veces buscamos querer tener la razón o imponer nuestra idea por sobre o haciendo que el otro se equivoque. Es no tratando de estar bien yo, sino tratando de que el otro se equivoque, justificando que si el otro se equivoca, yo tengo razón. Entonces, especialmente en el mundo laboral, por lo menos yo tengo la experiencia de que pasa mucho. Entonces, yo creo que el propósito para esta semana es un poco tener la humildad de decir que, bueno, yo puedo pensar de cierta manera, puedo creer que hay algo que se tiene que hacer de cierta manera, pero que la forma no es buscar el error del otro o buscar demostrar que el otro está equivocado para justificarme a mí, sino tener la humildad para decir, bueno, yo creo que se hace de esta manera y quizá la persona que tengo enfrente cree o busca hacerlo de otra manera y no tengo que yo buscar que el otro, demostrar que el otro está equivocado para tener su razón, sino simplemente tener la humildad de reconocer que puede ser perfectamente válido lo que propongamos los dos. Yo, mi propósito, aparte de casarme, que sea a largo plazo, pero a corto plazo realmente analizar un poco la ley y de la iglesia, o sea, las normas de la iglesia. Y así como Jesús dice, Moisés dejó escrito esto por su terquedad, entender quizá el porqué de las normas de la iglesia que tienen su contexto. Yo estaba escuchando un podcast y alguien dijo, la gente que está en contra del Concilio Vaticano II es porque que dicen que el concilio fue malo, es porque no entienden cuál era la problemática antes del concilio que ameritó un cambio como ese. Entonces, o sea, sí, hay tanta cosa que aprender de la iglesia y hay tanto contexto histórico que no conocemos, entonces, o sea, como indagar un poquito más, como en todas esas cosas que son normas, pero que uno la cumple por cumplirla y no entiende la razón por la cual la iglesia no nos trae esas normas. Entonces yo pues me comprometo a ser un poco más curiosa en ese sentido y a entender un poquito más y a estudiar un poquito más. Bien, a mí también mi propósito va un poco más o menos por esa línea, era la de estudiar un poco mejor los avisos, las cartas, el plan pastoral que tiene el obispo de mi diócesis para poder aplicarlo mejor en mi parroquia, ¿no? Sobre todo porque a veces como que uno está metido en su parroquia y se le olvida que es la línea pastoral. Como hay tantos grupos y todo esto, a veces no alcanza uno a meterse del todo en todo lo que manda el obispo. Entonces, en ese sentido, pues sí, ver cuáles las líneas pastorales del obispo y tratar de aplicarlo en los grupos parroquiales. Igualmente las indicaciones que diga el Papa, ¿no? También. El Papa dice unos discursos muy a cuento para la comunidad y a veces a uno se le pasa hasta verlos. Nada más. Nada, ¿algo más que quieran agregar? No, pues damos la bendición y pues nos vemos las próximas semanas si Dios quiere. ¿De acuerdo? Yes. Perfecto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden quedar en paz. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios.